Hola, buenas tardes. En este nuevo vídeo vamos a iniciar una nueva serie donde vamos a analizar diferentes estructuras de peones débiles. La primera estructura que vamos a ver es la que se llama el peón doblado. El peón doblado no es más que cuando son dos peones que se encuentran en la misma columna. Si vemos la primera posición, en esta posición vemos que las blancas y las negras tienen peones doblados. Las blancas tienen el peón de la casilla C3 y C2, mientras que las negras tienen el de la casilla B7 y B6. De todas formas, si vemos una estructura u otra, vemos que la estructura de las negras es mejor, porque cuando también hablamos de estructura de peones, tenemos que pensar también en las islas de peones que hay. ¿Cuántas islas de peones tiene el blanco? Las islas son aquellos grupos de peones que se defienden entre ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos un peón que está solo, sería una isla de peón. Y el resto de peones conformarían una segunda isla de peones. Este sería una isla de peones y estos en naranja serían una segunda isla de peones. En el caso de las negras, en cambio, todos los peones conforman una misma isla de peones. Es decir, solamente tienen una isla de peones. Por tanto, ya de entrada la estructura negra es mejor, porque entre ellos están agrupados. Por otro lado, otro aspecto muy importante en estas estructuras de peones es que las negras, aquí es mejor porque la torre va a poder atacar a este peón de aquí, mientras que si nosotros más adelante ponemos una torre aquí, simplemente nos enfrentaremos aquí a una muralla. Esto va a ser muy difícil de atacar. Por tanto, aquí las negras podríamos decir que están un poquito mejor, ya que tienen un mejor punto de ataque sobre el peón de A2, que además, como veremos en otro vídeo, son peones, el peón de A2 sería un peón aislado. ¿Por qué? Porque no lo defiende ni uno de sus peones colindantes. Bueno, pues vamos a ver la segunda estructura. Y aquí vemos que también las blancas aquí tienen peones doblados, pero a diferencia de la anterior, estos peones están además aislados, es decir, ningún otro peón está al lado, en la columna de al lado, para poderlos defender. Y por tanto, vamos a tener problemas seguramente para poder defender esos peones. O por lo menos nos obligará a que si queremos mantener los peones intactos, el mismo número de peones, nos va a obligar a tener que tener una pieza para defenderlos. Por tanto, de una forma u otra, estos peones son mucho más débiles que los que hemos visto en el vídeo, en la posición anterior. Por último, si vamos a una posición que se produce mucho, es por ejemplo cuando las blancas juegan caballo F3, caballo C6, las blancas se desarrollan, esto como sabéis se llama la apertura italiana, bueno, esto sería la defensa a dos caballos, porque las negras han sacado los dos caballos frente a una italiana, y aquí por ejemplo si las blancas hicieran caballo C3, las negras juegan D6, D3, y aquí las negras juegan alfil E6. ¿Qué pasa aquí? Estos dos alfiles se enfrentan entre ellos. Bueno, aquí, si yo capturo, yo voy a crear unos peones doblados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estos peones en realidad no son muy malos. ¿Por qué? Porque yo realmente con estos peones estoy controlando casillas muy importantes del centro. Ya dijimos en vídeos anteriores que el centro era muy importante. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Estamos controlando casillas del centro. Por tanto, esto casi le beneficia al negro. Además, cuando más adelante el rey negro se enroque, en ese caso tendremos aquí la torre que estará ya en una columna abierta, ya dispuesta a intentar atacar en el flanco del rey. Por tanto, hay veces que los peones nos pueden beneficiar que nos cambien el peón, porque aunque es una pequeña debilidad, nos otorga otras ventajas que nos pueden ir muy bien, como aquí. Y por último, si vamos a la posición después de alfil E6, vemos que aquí los dos alfiles están enfrentados. Aquí las blancas harán bien en este alfil
retirarlo a la casilla B3. ¿Para qué? Pues para que sea el negro el que lo cambie. Y así, si ahora el negro quisiera cambiarme, que no creo que hiciera bien, entonces yo capturaré con el peón de A2 y me ayudará a abrir la columna para mi torre y por lo menos tendré más actividad con mi torre. Pues bueno, esto es lo que hoy quería explicaros sobre el peón aislado, el peón doblado. Espero que os guste la clase y nos vemos en la siguiente. Un saludo a todos.